¿Y si la clave para superar tus peores tormentas estuviera en algo más grande que tú mismo? Imagina por un segundo que, sin importar cuán oscuro sea el momento, tienes dentro de ti una fuerza que te permite seguir adelante, sin miedo, sin dudar, con una paz que no explica la lógica. ¿Quieres saber qué es? Hoy te voy a contar una historia que no solo responde esa pregunta, sino que puede transformar tu vida para siempre. Mi nombre es Daniel, y hace unos años mi vida era un desastre. Todo lo que había construido se derrumbó, y yo con ello. Pero algo cambió. No fue un libro de motivación, no fue un golpe de suerte, no fue un consejo de un amigo, fue la fe en Dios. Y no estoy hablando de ir a la iglesia por costumbre o de rezar oraciones vacías. Hablo de una fe viva, poderosa, que te da claridad cuando todo es confuso, fuerza cuando estás agotado y esperanza cuando parece que no hay salida. Déjame contarte cómo lo descubrí, porque esta no es solo mi historia, es una invitación para que tú también encuentres esa fuerza. Hace 6 años mi vida parecía perfecta. Tenía un trabajo estable como gerente en una empresa de tecnología, una esposa que amaba, 2 hijos pequeños que eran mi mundo y planes grandes para el futuro. Soñaba con abrir mi propio negocio, viajar con mi familia, construir una vida que nos llenara de orgullo. Pero de un día para otro todo se desmoronó. Primero fue el trabajo. La empresa donde llevaba 10 años trabajando hizo recortes por una crisis económica y yo fui uno de los afortunados que quedó fuera. De la noche a la mañana pasé de tener un sueldo cómodo a no saber cómo pagar las cuentas. Intenté buscar otro empleo, pero las puertas se cerraban una tras otra. Cada rechazo era como un golpe más al corazón. Las cosas en casa empeoraron. Mi esposa, Laura, y yo empezamos a pelear constantemente. No era su culpa, ni la mía. Era la presión. Las deudas se acumulaban. El estrés nos consumía. Había días en que no podíamos ni mirarnos sin discutir. Mis hijos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba a casa, ahora me evitaban, como si sintieran que algo no estaba bien. Y luego vino el golpe final. Mi salud. Empecé a sentir dolores constantes, fatiga extrema, problemas para dormir. Los médicos hicieron pruebas, pero no encontraban nada claro. Algunos decían que era estrés, otros que podía ser algo más grave. Yo solo sabía que mi cuerpo no respondía y mi mente estaba al borde del colapso. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Estaba roto, perdido, sin esperanza. Por las noches la ansiedad me comía vivo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pensando: ¿cómo llegué aquí? ¿Qué hice mal? Me enojé con la vida, conmigo mismo, y sí, también con Dios. Crecí en una familia cristiana, iba a la iglesia de vez en cuando, pero en ese momento sentía que Dios me había dado la espalda. Le gritaba en mi mente: ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Intenté todo para salir del hoyo. Leí libros de autoayuda, probé meditación, escuché consejos de amigos, pero nada llenaba el vacío. Estaba cayendo y no sabía cómo parar. El encuentro con la fe fue una noche cualquiera, o eso pensé. Estaba solo en casa. Laura y los niños estaban con su madre. No podía dormir, como siempre. Caminé por la sala, inquieto, hasta que mis ojos se posaron en una Biblia vieja que mi abuela me había regalado años atrás. Estaba en un estante, acumulando polvo, olvidada. No sé por qué la tomé, pero lo hice. La abrí al azar y mis ojos cayeron en un versículo que cambió todo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Algo dentro de mí se encendió. No fue un trueno del cielo, no fue una visión mística. Fue como si una voz suave susurrara en mi corazón: no estás solo, yo estoy aquí. Por primera vez en meses,
Sentí una calma que no podía explicar. No era que mis problemas se hubieran resuelto. Las deudas seguían ahí. Mi salud no había mejorado. Mi matrimonio seguía tambaleándose. Pero algo era diferente. Había esperanza. Esa noche hablé con Dios como nunca antes. No recité oraciones aprendidas. Le hablé como un hijo que le cuenta todo a su padre. Le dije que estaba cansado, que no podía más, que necesitaba ayuda. Le pedí que me mostrara el camino, aunque no entendiera nada, y aunque no escuché una voz audible, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque confié en que Dios tenía el control. A partir de ahí, comencé a buscar a Dios de verdad. No solo en los momentos de crisis, sino todos los días. Empecé a leer la Biblia, no como un libro antiguo, sino como una guía para la vida. Asistí a una iglesia pequeña cerca de casa, donde conocí personas que no solo hablaban de fe, sino que la vivían. Y poco a poco, mi mente comenzó a cambiar. No fue instantáneo, pero cada día sentía que algo nuevo crecía dentro de mí. Una fuerza que no venía de mí, sino de Dios. La transformación, cómo la fe cambia la mente. La fe no es solo creer que Dios existe, es vivir con la certeza de que Él está contigo, incluso cuando no ves la salida. Es una convicción que transforma tu forma de pensar, de actuar y de enfrentar la vida. Y esa transformación no solo me salvó, sino que me hizo mentalmente más fuerte de lo que nunca imaginé. Quiero compartir contigo cómo la fe puede hacer lo mismo por ti. Estas son las lecciones que aprendí, las claves que me ayudaron a reconstruir mi vida desde cero. 1. La fe te da un cimiento sólido. La Biblia dice en Mateo 7, 24-27 que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como un hombre que construye su casa sobre roca. Vienen las lluvias, los vientos, las tormentas, pero la casa no cae. Antes, mi vida estaba construida sobre arena. Basaba mi estabilidad en mi trabajo, mi familia, mi salud. Pero cuando todo eso se tambaleó, me di cuenta de que mi cimiento era frágil. La fe en Dios se convirtió en mi roca. No significa que no enfrentaré problemas, sino que esos problemas no me destruirán, porque mi confianza está en algo más grande. Cuando perdí mi empleo solía despertarme con pánico, pensando en las facturas. Pero empecé a orar cada mañana, entregándole a Dios mis preocupaciones. Y aunque no tenía un trabajo nuevo, tenía paz. Sabía que pase lo que pase, Dios estaba conmigo. Esa certeza me dio la fuerza para seguir buscando, para no rendirme. Y eventualmente, las puertas comenzaron a abrirse. La fe transforma tu mentalidad en una de victoria. Antes, cada problema me parecía un monstruo imposible. Mi mente estaba atrapada en el ¿y si fallo? ¿Y si no puedo? Pero la fe me enseñó a pensar como David cuando enfrentó a Goliat. No dijo, es demasiado grande. Dijo, mi Dios es más grande. 1 Samuel 17:45. Romanos 12:2 habla de renovar nuestro entendimiento, y eso es lo que la fe hace. Cambia tu perspectiva. Dejé de ver los problemas como derrotas y comencé a verlos como oportunidades para que Dios mostrara su poder. Cuando decidí emprender mi propio negocio, todo el mundo me decía que era una locura, que no era el momento, que la economía estaba mal, pero en mi corazón sabía que Dios me estaba guiando. No fue fácil. Hubo noches en que dudé, pero cada vez que sentía miedo, recordaba, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Esa mentalidad de victoria me dio el valor para seguir, y hoy mi pequeño negocio está creciendo, no porque sea perfecto, sino porque confío en que Dios lo sostiene. La fe vence el miedo y la ansiedad. El miedo era mi peor enemigo. Me paralizaba. Cada vez que recibía una factura o una mala noticia, mi corazón se aceleraba. Mi mente se llenaba de
Y sí, pero la fe me enseñó algo poderoso. No tengo que dejar que el miedo gobierne mi vida. Segunda Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sentía ansiedad, empecé a orar, a declarar las promesas de Dios, y poco a poco, el miedo perdió su poder. Recuerdo una vez, antes de una cita con un especialista, estaba aterrado. Pensaba en lo peor, pero en el auto cerré los ojos y oré. Dios, no sé qué va a pasar, pero sé que tú estás conmigo. Y entré a esa cita con una calma que no podía explicar. No fue porque supiera el diagnóstico, sino porque confié en que fuera lo que fuera, Dios me sostendría. ¿Y sabes qué? Los resultados fueron mejores de lo esperado, pero incluso si no lo hubieran sido, tenía paz. 4. La fe te da paz en el caos. Filipenses 4:6-7 promete que si presentamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Antes, intentaba controlar todo: las finanzas, mi salud, mi familia. Pero eso solo me llenaba de estrés. La fe me enseñó a soltar, a entregarle a Dios lo que no podía manejar. Y aunque no todo se resolvió de inmediato, encontré una paz que no dependía de las circunstancias. Una noche, Laura y yo nos sentamos a hablar. Estábamos agotados de pelear. Decidimos orar juntos, algo que no hacíamos desde hacía años. Le pedimos a Dios que sanara nuestro matrimonio, que nos diera sabiduría. No resolvimos todo esa noche, pero algo cambió. Había paz entre nosotros, una conexión que había estado rota. Esa paz no vino porque las deudas desaparecieron, sino porque ambos confiamos en que Dios estaba obrando. 5. La fe te hace resiliente. La vida me golpeó duro, pero la fe me enseñó a levantarme. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Recordé a José, vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Podría haberse rendido, pero siguió confiando en Dios. Y al final, Dios lo levantó como gobernante de Egipto. Cada prueba en mi vida me hizo más fuerte, porque entendí que Dios usa las dificultades para moldearnos, no para destruirnos. Hubo un momento en que presenté mi idea de negocio a un inversionista y me rechazó de plano. Dijo que no tenía futuro. Hace unos años, eso me habría destruido. Pero esa vez, volví a casa, oré y seguí trabajando. Sabía que si Dios había puesto ese sueño en mi corazón, Él abriría las puertas en su tiempo. Y así fue. Meses después, otro inversionista creyó en mi visión y hoy estamos creciendo juntos. 6. La fe te ayuda a tomar decisiones sabias. Antes, tomaba decisiones impulsado por el miedo o la presión. Si sentía ansiedad, actuaba rápido para resolver. Pero eso solo me metía en más problemas. La fe me enseñó a decidir con claridad, a buscar la dirección de Dios. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Aprendí a orar antes de cada decisión importante, a esperar la paz de Dios como señal de que estaba en el camino correcto. Una vez me ofrecieron un trabajo con un gran sueldo, pero algo en mi corazón no estaba tranquilo. Oré y sentí que Dios me decía: espera. Rechacé la oferta, aunque todos me decían que estaba loco. Semanas después apareció una oportunidad mucho mejor, no solo en dinero, sino en propósito. La fe me dio la paciencia para no apresurarme y la sabiduría para elegir bien. 7. La fe te da paciencia en el tiempo de Dios. Vivimos en un mundo que quiere todo rápido: comida, éxito, respuestas, pero la fe me enseñó que el tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo.
Abraham esperó 25 años para ver la promesa de un hijo cumplida. Yo también tuve que aprender a esperar. Hubo meses en que parecía que nada cambiaba, pero seguí confiando, trabajando, orando, y poco a poco vi cómo Dios alineaba todo. Cuando mi negocio empezó, los primeros meses fueron duros. Apenas había clientes, pero en lugar de desesperarme, oraba y trabajaba. Un día, un cliente importante llegó de la nada, y desde entonces no hemos parado de crecer. No fue mi esfuerzo solo, fue el tiempo de Dios. La fe me dio la paciencia para no rendirme. 8. La fe te libera de la opinión de los demás. Antes vivía preocupado por lo que otros pensaban de mí. Si alguien me criticaba, me derrumbaba. Pero la fe me enseñó que mi valor no está en la opinión de la gente, sino en lo que Dios dice de mí. Gálatas 1:10 dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando entendí que soy hijo de Dios, creado con un propósito, dejé de necesitar la aprobación de los demás. Cuando lancé mi negocio, algunos amigos se burlaron. Decían que era una locura dejar un empleo seguro, pero yo sabía que Dios me había llamado a esto. No necesitaba su aprobación, solo la de Él, y esa libertad me dio una seguridad que nunca había sentido. 9. La fe te da valentía para enfrentar lo que temes. El miedo siempre estará ahí. Pero la fe me enseñó que no tiene que controlarme. Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Cuando enfrenté el miedo a fracasar, a enfermar, a perder a mi familia, la fe me dio el valor para avanzar, no porque no sintiera miedo, sino porque sabía que Dios iba delante de mí. Una vez tuve que dar una presentación importante para mi negocio. Odiaba hablar en público, siempre me paralizaba, pero oré antes y sentí una fuerza que no era mía. Di la presentación y no solo salió bien, sino que cerramos un trato clave. La valentía no vino de mí, vino de confiar en Dios. 10. La fe te da paz en medio del caos. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. La verdadera paz no viene cuando todo está resuelto, sino cuando confías en que Dios está en control. Hubo días en que las deudas seguían, mi salud no mejoraba, pero podía dormir tranquilo. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que Dios estaba conmigo. Una noche, mientras una tormenta sacudía la ciudad, oré por mi familia. Todo parecía fuera de control, pero en mi corazón había calma. Sabía que Dios era más grande que cualquier tormenta, literal o figurada. Esa paz me sostuvo cuando nada más podía. 11. La fe te da la capacidad de levantarte tras caer. Cometí errores. Hubo días en que dudé, en que me enojé, en que tomé malas decisiones. Pero la fe me enseñó que una caída no es el final. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró. Dios no desecha a sus hijos. Cada vez que caía, oraba, pedía perdón y me levantaba con más fuerza. Una vez Laura y yo tuvimos una pelea fuerte. Dije cosas que no debía. Me sentí como un fracaso, pero oré, pedí perdón y trabajamos juntos para sanar. No fue fácil, pero la fe nos dio la humildad para empezar de nuevo. Dios restaura lo que parece perdido. El clímax, la victoria de Daniel. Hoy mi vida es diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque yo soy diferente. Mi matrimonio se restauró, no porque el dinero volvió, sino porque Laura y yo aprendimos a confiar en Dios juntos. Mi negocio está creciendo, no porque sea un genio, sino porque la fe me dio el valor para perseverar.
Mi salud mejoró, no por magia, sino porque la paz en mi mente trajo calma a mi cuerpo. Mis hijos volvieron a sonreírme, no porque todo estuviera resuelto, sino porque volví a ser el padre que necesitaban. Pero lo más importante no son los resultados. Es que ahora, sin importar que venga, sé que no estoy solo. La fe en Dios me ha hecho mentalmente invencible, no porque no sienta miedo, no porque no caiga, sino porque sé que Él me sostiene. Y esta no es solo mi historia, es la historia de millones que han descubierto que la fe no es una muleta para los débiles, sino una armadura para los valientes. Es para los que deciden confiar aunque no vean, avanzar aunque tengan miedo y levantarse aunque caigan. Ahora te pregunto, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy? ¿Qué te está robando la paz? Tal vez sientes que no puedes más, que no hay salida. Pero déjame decirte algo. Dios está contigo, justo ahora, en este momento. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas ser perfecto, solo necesitas dar un paso de fe. Abre tu corazón, habla con Él, confía en que Él tiene el control y verás cómo tu mente comienza a cambiar, cómo el miedo se desvanece, cómo la paz llega, incluso en medio del caos. Si esta historia resonó contigo, te invito a hacer 3 cosas. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Puede ser la chispa que cambie su vida. Suscríbete para más contenido que fortalezca tu fe y tu mente. Estamos juntos en este viaje. Escribe en los comentarios, ¿qué te está enseñando Dios en este momento? Quiero leerte, orar por ti y construir una comunidad de fe que se levante junta. Recuerda, la fe no es solo creer en Dios, es vivir sabiendo que Él ya venció por ti. No importa cuán grande sea la tormenta, tú eres más fuerte, porque Él está contigo. Nos vemos en el próximo video.